Métodos de medición de pastizales. En esta sesión analizaremos los objetivos de la medición, los métodos directos e indirectos, otros métodos y un comentario final. Objetivos de la medición de pastizales. Para poder desarrollar un adecuado uso de los recursos forrajeros disponibles en un predio, es necesario contar con herramientas que estimen el nivel de rendimiento y la disponibilidad de forraje existente. La medición tiene por objetivo definir primero parámetros de producción y posteriormente parámetros de calidad del forraje disponible. Métodos directos de medición. Los principales son el método del cuadrante, las parcelas de exclusión y las jaulas de exclusión. Los métodos de evaluación directa consideran la extracción de una superficie conocida de forraje que posteriormente es analizada en un laboratorio especializado. Son métodos destructivos donde se remueven los tejidos fotosintéticos y se afecta en cierta medida la producción de la pradera, pero en pequeña escala. El cálculo de la disponibilidad de forraje mediante el método del corte es el procedimiento más exacto y objetivo que se tiene hasta el momento. Su determinación tiene la desventaja que requiere una infraestructura adecuada y tiempo, mucho tiempo, tanto en el campo como en el laboratorio, para el procesamiento de la muestra. El primer método que veremos es el método del cuadrante, que consiste, a través en una superficie conocida, cortar con tijeras, tijerones o esquiladoras un cuadrante que tiene diferentes dimensiones, acorde a la superficie a medir. El material es pesado en verde y llevado al laboratorio, donde se procesa determinando el contenido de materia seca de la muestra. Con el peso fresco y seco se determina la producción de materia verde, que es el tal como ofrecido, y la materia seca, y estos valores se extrapolan a una hectárea. Parcelas de exclusión. Esta metodología, que es la que se usa habitualmente en las estaciones experimentales, considera la exclusión del uso del ganado y se desarrolla bajo condiciones controladas, donde no existe intervención animal y tampoco reciclaje de nutrientes. Este método consiste en el corte de una superficie conocida, utilizando un cuadrante con tijerones. El corte se realiza dejando el residuo que permita la perfecta recuperación de las plantas, es decir, el rebrote. Aquí tenemos una muestra de una parcela de exclusión en la Estación Experimental Maquehue de la Universidad de la Frontera, donde se está evaluando material genético. Jaula de exclusión. Este método considera la presencia del animal y el reciclaje de nutrientes. Alrededor de la jaula los animales consumen. Consiste en la ubicación de una jaula en un área conocida, en el área donde pastorean los animales. Y esta jaula cada 15 o 30 días es evaluada a través del método del cuadrante. Aquí está la ubicación de una jaula de exclusión en un predio. La medición se inicia con el corte exterior para saber cuánto es lo que hay fuera de la jaula de exclusión. Se deja la jaula puesta en ese lugar y a los 15 o 30 días se saca la jaula de ese lugar, se corta el interior, se corta el exterior y la jaula se ubica en otro lugar. Por el diferencial del mes anterior entre el exterior y el interior, se saca la producción del periodo. Veamos ahora los métodos indirectos. Los criterios para definir el momento de la defoliación del pasto se basan en estos métodos en la altura, la densidad y la madurez de las hojas. La medición de la altura y densidad requieren de un instrumento y la determinación de la madurez de las hojas solo conocimiento y criterio muy afinado. Veamos primero la determinación de la madurez de las hojas. La pastura se utiliza cuando el macoyo posee 3 hojas expandidas, es decir, en cada una de las hojas se observa la lígula. La hoja más antigua, la primera en emerger, comienza a senecer a medida que emerge la cuarta hoja más joven, y es en ese momento que es evaluada la pastura.
Este es el método adaptado de Fulkerson y Donaghy, donde es un método de gestión de pastoreo que en definitiva no mide rendimiento ni calidad, sino que se fija en el número de hojas para definir el momento de ingreso. Existen empresas que utilizan esta técnica en la gestión de pastoreo, especialmente cuando las pasturas están constituidas por vallica perenne, porque fue elaborado para ello. Bien, veamos los métodos indirectos ahora que necesitan instrumentos y que realmente entregan una medición. La medición indirecta o no destructiva se basa en una relación de uno o más atributos de la vegetación con el forraje disponible, altura o densidad. Permite tomar, primero, muchas mediciones en poco tiempo. Son de utilidad para determinar momentos de inicio y finalización de pastoreo, es decir, gestión de pastoreo, y también son útiles para definir el momento de rezago de la pradera para que no sea utilizada más por los animales y su destino sea la conservación de forraje. Todos los métodos indirectos son utilizados en gestión de pastoreo y son de uso frecuente hoy día en los predios ganaderos. Estos métodos no destructivos permiten tener una estimación de la disponibilidad de materia seca que existe en las praderas y pasturas. Y además constituyen una herramienta muy eficaz para el desarrollo de programas de manejo de pastoreo, en especial en la zona templada, porque los instrumentos están relacionados con esa zona. Estos métodos no son eficaces en la medición de pasturas de crecimiento erecto, por ejemplo, vallicas de rotación, alfalfas, y están diseñados especialmente para pasturas permanentes en pastoreo. Los tres métodos indirectos más utilizados son el Sward Stick, que es la altura no disturbada que mide, el Pasture Probe, que es un capacitómetro, y el Rising Plane Meter, que es el plato medidor. Para utilizar estos métodos en una zona determinada es necesario calibrar los instrumentos, generar ecuaciones de regresión que permitan predecir en forma aproximada la realidad de la producción. Las ecuaciones se construyen con los datos aportados por el método del cuadrante y la lectura del instrumento. Es decir, aquí el método del cuadrante es el que define finalmente la ecuación. Las ecuaciones se elaboran para cada estación del año o cambio de la condición climática y para cada tipo de pradera y pastura. Las ecuaciones que traen los instrumentos corresponden a calibraciones realizadas habitualmente en Nueva Zelanda con pasturas permanentes, densas y condiciones climáticas un poco diferentes. Veamos primero la altura sin disturbar. Este método consiste en medir la altura de la especie forrajera que toca primero, desde arriba hacia abajo, con una regla puesta en forma perpendicular al suelo. Así es como mide esta regla. La regla medidora o método de obstrucción visual permite relacionar la altura sin disturbar de la pradera con la disponibilidad de materia seca. Debido a que la cantidad de forraje varía según la distinta densidad de las praderas, este método no es muy consistente y solo es moderadamente preciso. Capacitancia electrónica. Esta técnica estima la disponibilidad de forraje a través de la conductividad eléctrica que produce un capacitómetro electrónico Pasture Probe sobre la pradera. Aquí estamos en un proceso de aprendizaje del instrumento, midiendo la disponibilidad de materia seca con el capacitómetro. El capacitómetro consiste en un tubo de aluminio, que ya hemos visto en la fotografía, que envía una frecuencia eléctrica a través del forraje desde un generador, que produce un campo electrónico alrededor del bastón, que se extiende cerca de 100 milímetros de radio por 400 milímetros de alto. Y una vez que es influenciado por el forraje, la frecuencia va a decrecer. Y así es como va a medir el capacitómetro, y en el visor nos va a entregar qué valores.
los kilos de materia seca por hectárea. ¿Basado en qué? En una curva de regresión realizada con los datos hechos entre la medición del capacitómetro y la medición del cuadrante. Por lo tanto, esto tiene que estar previamente calibrado. Este método, que cuantifica en forma directa la materia seca, ya que no destruye el material que ha sido medido, usualmente tiene un problema, que es la humedad del aire. Una pequeña cantidad de humedad hace que el valor cambie y tiene que ser habitualmente corregido realizando una nueva lectura en el aire o limpiando con un paño el tubo. La humedad externa afecta la medición del capacitómetro, es decir, bajo esta condición no se puede usar. Sí lo puede usar el Square Stick y también puede usarlo el plato medidor, que ya veremos. La diferencia entre la lectura del aire y la lectura sobre el forraje es la lectura correcta de medición. Cuando la cantidad de forraje medido es mayor, la capacitancia se incrementa, la frecuencia recibida internamente por el incremento decrece, incrementándose el CMR. Este bastón posee un microprocesador que convierte en forma automática la medición a forraje estimado en materia seca usando una ecuación previamente seleccionada y calibrada. Bien, Resin Plate Meter. Este método, el método denominado del plato, mide la altura comprimida mediante un plato medidor de forraje, el cual puede ser de diferentes tipos: acrílicos, plásticos y metálicos. También existen diferentes diseños, tamaños, pesos y áreas. Se basa en la determinación del volumen de forraje, el cual está compuesto por altura, densidad y compresibilidad. Utilizando este instrumento se obtiene una estimación indirecta de la cantidad de forraje almacenado sobre la superficie del suelo a través de la altura comprimida. Aquí está el instrumento, que tiene un bastón que puede ser electrónico o puede ser manual, y el plato, que en este caso el que estamos observando es un plato metálico. Este instrumento permite registrar una altura que está en función de la densidad del forraje. Aquí alumnos de praderas y pasturas capacitándose en el uso de este plato. La densidad del forraje varía en función de la cobertura, altura y estado fisiológico de las plantas. A mayor densidad, mayor es la oposición de la pradera al peso del disco. Así también praderas más lignificadas ofrecen una mayor resistencia. Aquí vemos dos tipos de plato. Un plato de plástico electrónico y un plato metálico manual. La correlación entre la altura de la pradera y la disponibilidad de materia seca de la pradera es mucho más certera cuando el forraje es comprimido por depresión mediante el plato. Todos los métodos deben ser calibrados para su uso en la localidad donde van a ser utilizados, en el área donde van a ser utilizados. Y aquí se muestra cómo se hace la calibración. La calibración se hace con el plato y con un círculo del mismo diámetro del plato. Se corta y se evalúa la cantidad de materia seca de forraje que da en ese lugar, exactamente en el plato, y se compara con la medición del plato. La calibración de este instrumento en nuestro país permitió demostrar que al utilizar las ecuaciones de Nueva Zelanda estábamos sobreestimando en 50% el valor real de rendimiento de las praderas. Por eso se hicieron estas curvas de calibración y se hicieron las ecuaciones para cada una de las épocas del año. El uso de este instrumento se transformó en un uso habitual en los predios lecheros. Y en Chile se calibraron estos métodos a través de un proyecto multidisciplinario financiado por el Estado y conformado por instituciones de investigación, universidades y empresas privadas, donde participó nuestra universidad. Las calibraciones que indicaron que las ecuaciones originales de los instrumentos, bajo las condiciones de nuestro país, sobreestimaban la producción, y que el sistema más preciso de los tres evaluados, que fue el Square Stick,
el capacitómetro y el plato fue el más certero. Y así es como se mide la disponibilidad y el residuo con este instrumento. La demostración en terreno es clave para la aplicación en los sistemas pastoriles y determinada la disponibilidad y los requerimientos de los animales ingresan a consumir la franja diaria acorde a los valores que ha dado el instrumento. ¿Con qué ecuaciones? Bueno, con estas ecuaciones que están aquí, que son las ecuaciones más precisas que se ha logrado tener. Los criterios de pastoreo se van a definir según la época del año y el tipo de pastizal. Y así, con estos valores, uno puede desarrollar un programa de calidad de pastoreo, de eficiencia de pastoreo. Si uno define la disponibilidad que tienen que tener las pasturas al ingreso y el residuo que se deben dejar, uno puede calibrar si en un campo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Otra forma de medir es la lectura automática a través de estos medidores de alta velocidad y que miden a través de un haz de luz y también son factibles de utilizar en nuestro país, pero su calibración ha sido un poco más compleja por la desuniformidad de las praderas y el microrrelieve. Otras metodologías. Bien, hay una metodología que nunca se debe olvidar, que es la estimación visual, y que aparece una vez superada la necesidad de utilizar instrumentos para determinar en forma aproximada la disponibilidad de forraje de una pastura en un momento determinado. La estimación visual y la observación del ganado son prácticas fundamentales que se deben realizar en los predios ganaderos y que no se deben olvidar. El instrumento es una parte, pero la observación es otra. Otros métodos que permiten en forma muy acertada la estimación de la disponibilidad, composición botánica y cobertura son el Point Quadrat, que es un método utilizado más en pasturas y en pastizales de zonas mediterráneas. Es un método no destructivo, de lenta medición en el campo y ajustado para estimar biomasa de las formas específicas de crecimiento. Estos son los métodos de Dayet y Poissonnet, que en definitiva mide el contacto y la presencia de las especies cada 4 centímetros utilizando 4 metros y así tiene 100 puntos de medición por área que está midiendo. Otro método es el método del botanal, que es un método de estimación visual desarrollado en Australia en 1900, en la década del 70, y que se va haciendo una elección de una serie de patrones que cubran el rango de disponibilidad de la pradera, estiman visualmente en campo de la pradera y calibran el método. La principal ventaja de este método consiste en la sencillez, pero hay un cierto componente de subjetividad. Para estos métodos hay que también entender un concepto importante, que es el concepto del valor pastoral. Este valor nació de la necesidad de contar con indicadores del grado de deterioro de los pastizales con el objetivo de monitorear los procesos de desertificación para ver y certificar la susceptibilidad que tenían las explotaciones ganaderas a ser desertificadas. Este concepto es una expresión sintética de la calidad forrajera de la vegetación y tiene en cuenta la composición florística y el valor forrajero de las especies. Se definen los sitios de vegetación que son homogéneos y se trazan transeptos que permiten medir en diferentes puntos la composición florística y estado de las plantas del pastizal. En al menos 100 puntos de cada sitio se va realizando la evaluación, lo que puede considerarse una modificación del sistema de Dayet y Poissonnet. Comentario final. La definición del método de evaluación de los pastizales se relaciona con el objetivo
y el dominio de cada una de las técnicas. Hay que recordar que siempre un dato será mejor que no tener ninguno. Por lo tanto, hay que definir cuál es el método que se ajusta más para estimar la productividad del pastizal en cada uno de los predios, acorde a la calidad del personal que se tiene.